Igual les digo que a mí me gusta que participen, que interrumpan, que yo manejando toda la parte informática no soy buena. Sobre la mano, no mano, no sé. Ustedes igual me interrumpen, me dicen, Elena, quiero decir tal cosa y paramos e intervienen tranquilos. Y media arrancamos. A ver, chat, ¿qué dice acá? Dios bendiga, nunca hablé negativamente de sí. Tía. Ah, que nunca hablé negativamente de sí. Y bueno, pero yo soy sincera. Ya me van a conocer. Ya está. No, no, no. Muchas gracias, Yamila, pero soy así. Es un mal hábito que tenemos, profe. Sí, 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 ya sé, pero está. Prefiero ser Estamos. sincera y ya me conozco. Me van a decir, esta, no, no. Bueno, No, no, yo te entiendo, yo también soy sincera y no te creas que me hice de primera, así que jamás le pifié a nada, no, al contrario. Por ansiosa me equivoco el doble, no por burra, por ansiosa. Claro, pero aprendí que no hay que hablarlo porque esa idea se fija. está, bueno, olvídense, no soy una genia. Ahí está, esa es la actitud. Una genia con la informática. Domino. Profesora, Ahí está. Sí, sí, para recordarles que no se olviden de marcar asistencia. Yo me puse un cartel enfrente acá para no ah, olvidarme. marquen, marquen todos, chicos. Pará, yo voy a compartir pantalla. Pero ya empiezo con no me sale más. A ver. Grabar, pizarras, notas, compartir pantalla. Buen día, profe. No sé si se está grabando la clase. Pará, no sé, para un cachito. ¿Ahí están viendo la pantalla? Recording in progress. Sí, se Sí, está se está grabando. viendo. Y están viendo la pantalla. Está. Sí. Pará que el mouse se me fue al diablo. Ay, se me colgó. Ahí. Quiero reducir esto. Perfecto, ahí se ve. Buenazo. Está. Chicos, ¿arrancamos? ¿Alguien pudo leer algo de esto? ¿Negativo? Creo que estamos todos leyendo para el parcial lo que vamos dando. Sí, tal cual, vamos de atrás, vamos corriendo de atrás. Bueno, está. Está. Igual me gusta que participen de cualquier manera. Hoy vamos a ver el tema del contrato y en relación a él, la evolución jurídica, el concepto en nuestro derecho, la diferencia entre título y modo, la ubicación del contrato en la teoría general del negocio y la autonomía de la voluntad. Obviamente vamos a ver las cosas más importantes, ¿no? Yo me basé en Gamarra, pero bueno, en el cronograma tienen toda la bibliografía. Les repito, yo me basé en el tomo 8 de Gamarra, pero está la versión estudiantil resumida, que también está muy bien, y si no tienen la cafera, pero bueno, acá vamos a ver después a lo largo de la clase que hay ciertos conceptos básicos que tienen que quedarles grabados a fuego, ¿está? Y los vamos a ir viendo de a poco. En nuestro derecho, ¿tiene idea el artículo que define, bueno, está ahí, ¿no? ¿Qué es un contrato? 12:46. ¿El cual? Yo dije 12:46, era 12:47. No, pero no importa, a ver, 12:46, ¿qué decía? Pues también está vinculado, ¿no? Léemelo. ¿Quién habló? Yo, María Eugenia, lo estaba María Eugenia, buscando. dale. Léeme la parte del 12:46 que refiere, ¿está bien?
Igual. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como los contratos. Ya, ahí está vinculado, está mencionado el contrato. Ujú. Perfecto. O sea, como una fuente de obligación. Pero lee el 1247. Contrato es una convención por la cual una parte se obliga para con la otra o ambas partes se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera, esto es dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Ya. Entonces, a lo largo de esto, de la clase vamos a ir desmenuzando este tema. Pero ahora, y vamos a empezar con el derecho romano, porque la realidad es que nuestro derecho, nuestro código, siguió al derecho romano. ¿Cómo era en el derecho romano este tema del contrato? Tenía eficacia obligacional, no real. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir que tenga eficacia obligacional y no real? Sí, profe, que el contrato generaba obligaciones. Perfecto. Y si es real, ¿cómo es? Que generaba un derecho real. Entonces, cuando hablamos de obligaciones, ¿de qué tipo de derecho estamos hablando? Un derecho personal. Personal. Perfecto. Personal que están regulados en qué artículo del código. ¿Se acuerdan el 473? Aunque ustedes vayan hilando todo. Vamos a dar mucho código. 473, derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones relativas, correlativas, como que tiene prestamista, bla, 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 bla. O sea, personales son los que tienen una persona en relación a otra. ¿Está? En el derecho romano el contrato tenía eficacia obligacional. O sea, como dijeron ustedes, producía obligaciones. No producía, creaba derechos personales. No tenía efectos reales. Entonces, en el derecho romano, ¿cómo se transfería la propiedad? El derecho de dominio ya sabemos el derecho real máximo, ¿no? ¿Sí? Chicos, díganme algo. ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? El derecho real, sabemos que el derecho de dominio es el derecho real máximo por excelencia. Sí. Sí. ¿Sí? Está. Entonces, ¿cómo se transfería la propiedad de ese derecho de dominio? ¿Cómo se transfería la propiedad en el derecho romano? ¿Cómo es? Si el contrato solo produce obligaciones y no produce efectos reales. Y para la transferencia de propiedad es necesariamente un efecto real. Por el pater familia, por eso. Bueno, no, acá lo que te decía en el derecho romano, que es lo que vamos a ver tomó nuestro derecho, es que el contrato por sí solo no transfería la propiedad. Para Lo que transferir pasa es que necesitabas del contrato y de creo la que se hacía, tradición. Y de la tradición. Que ustedes estudiaron tradición. No. En privado uno no, que Ah, no se sí, sí, lo llama. sí, vimos, sí, sí. la traditio. Claro, pero ¿no estudiaron como un modo de adquirir el dominio? Sí. Sí, lo También. dimos, sí. Bueno, a esto refiere la tradición. Estamos ubicados en eso, modo de adquirir el dominio. El dominio, que es un Profe, derecho real. entonces significaba que en el derecho romano también se necesitaba el título más modo. Claro. Por eso les adelantamos que nuestro derecho siguió a este derecho romano. Y era contrato, la convención, solamente era contrato la convención que generaba, que producía obligaciones. No se llamaba contrato la convención que modificaba o extinguía obligaciones. ¿Está? Eso es en el derecho romano. ¿Se entiende? A grandes rasgos, contrato genera obligaciones de derechos personales, no tiene efecto real, y para transferir la propiedad se precisa el contrato más la tradición. Hasta ahí estamos. Sí, pero ¿Sí? Está. Código de Napoleón, derecho francés. Acá cambia, es distinto. El contrato tiene eficacia real. Tiene no solo la eficacia obligacional, o sea, que de producir obligaciones, sino que además tiene eficacia real. La propiedad se traspasa con el mero consentimiento de las partes. No se requiere tradición.
¿Ven la importancia, la diferencia fundamental, ¿no? ¿La llegan a ver? En el derecho francés, ¿cómo? No hay modo. No se precisa. En el derecho francés ya con el contrato se transfiere la propiedad. Ya está. No se precisan dos negocios seguidos, uno obligacional y uno real. El mismo contrato tiene doble efecto, obligacional y real. ¿Está? Gran diferencia con nuestro derecho. Pero sí, igual que en el derecho romano, solo es contrato la convención que produce obligaciones, no la que modifica o extingue. O sea, la gran diferencia es esa, entre el derecho francés produce eficacia real. El derecho romano, que es el que sigue nuestro código, no. Después tenemos el código italiano del 1865, que también aceptó la eficacia real del contrato, igual que en Francia. Pero acá hay un cambio adicional. Es contrato la convención que produce obligaciones, que es lo que decía el derecho romano y también el del Código de Napoleón, y también es contrato la convención que modifica y extingue obligaciones. Esa es la evolución, ¿está? Para que ustedes se ubiquen y tengan idea. Porque ahora vamos a entrar a nuestro derecho, que es lo que nos importa realmente, ¿no? Pero tienen que tener claras las diferencias. Pero hasta aquí vamos. Dígame sí o Sí, no. profe. Sí. Sí, sí, ¿Sí? No entendí Sí. la Bien, diferencia bueno. entre el italiano y el francés. ¿No entendiste? No, ¿podría No, repetir? el italiano, el código italiano recogió la eficacia real, igual que en Francia. Lo que agregó fue que además considera contrato no solo la convención que produce obligaciones, sino también la convención que modifica o extingue obligaciones. ¿Sí? En cualquiera de esos tres casos, para el Código Civil italiano, estamos ante un contrato. En los anteriores no, solo es contrato la convención que genera obligaciones. Si la extingue o si la modifica, no se llama contrato. Es una convención, pero no se llama contrato. Ok, perfecto. ¿Está? Profe, Sí. ¿puede volver un segundito a la diapositiva anterior que me faltó una parte copiar ahí? Muchas gracias. No, de nada. Bueno, pero igual nos quedamos acá porque ahora vamos a nuestro código y precisamos entrar con... Estas diapositivas que está mostrando están en EVA, ¿sí o no? Todavía no la subí. Ah, pero esas van a estar en EVA. Van a estar, sí, sí, sí. Ah, perfecto. Sí, sí. Y ahora vamos a empezar en nuestro derecho. Y para eso, ¿a qué artículo volvemos? 1247, que se lo van a saber de memoria. Correcto. Entonces, contrato es una convención por la cual una parte se obliga para con la otra, o ambas partes se obligan recíprocamente, vieron que fui resaltando algunas palabras en negritas, a una prestación cualquiera, esto es a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Bien, en base a este artículo, vamos a ver que en nuestro derecho el contrato tiene tres elementos. Para desmenuzar este concepto que da el 1247, hablamos tres elementos. Uno es la convención, otros son los sujetos y otro es la finalidad de esa convención. Es importante aclarar que no estamos hablando acá de lo que vamos a estudiar después, más adelante, que son los requisitos de validez de los contratos, regulados en el artículo 1261. Pero vamos a leerlo ya para que lo tengan en mente. ¿Quién me puede leer el 1261? yo, profe, yo lo leo. Dale. 1261. Para la validez de los contratos son esenciales los cuatro requisitos siguientes. Primero, consentimiento de partes. Segundo, capacidad legal de la parte que se obliga. Tercero, un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la obligación. Cuarto, que sea lícita la causa inmediata de la obligación. Esto se entenderá sin perjuicio de la solemnidad requerida por la ley en ciertos contratos. Perfecto. Este artículo van a ver que lo vamos a dar vuelta, lo vamos a dar
todos los elementos los vamos a ver, si ustedes ven el cronograma, vamos a estudiar consentimiento, vamos a estudiar capacidad, objeto, causa, solemnidad, vamos a estudiar todo eso. O sea, pero no nos estamos refiriendo ahora con el 1247 y decimos, y a estos elementos que referimos, no nos estamos refiriendo al 1261. ¿Está? Es solo para que lo tengan claro y lo distingan. Este 1261 es un artículo fundamental que ustedes también lo van a tener grabado, pero se les va a ir quedando a lo largo de todo el curso. Volviendo entonces al 1247, primer elemento, una convención. ¿Qué es una convención? ¿Qué Un Yo es? tengo acuerdo. entendido Un que acuerdo son entre Acuerdo de personas. partes. Acuerdo de partes. Sí. ¿Quién más dice algo? Acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades. Sí. Acuerdo de voluntad donde se da el consentimiento de dos o más partes. Está. Bueno, entonces ahí estamos hablando de acuerdo de voluntades y de consentimiento. ¿Sí? ¿No se habla también de un vínculo con el concepto de autonomía privada? Ya, pero eso lo vamos a ver después. Acá estamos hablando de qué se entiende por convención. Y es lo que dijeron ustedes. Un acuerdo de voluntades es consentimiento. El consentimiento que mencionamos recién en el 1261, que vamos a ver después y que vamos a estudiar después. Pero es eso, una convención cuando alguien conviene algo con otro. ¿Qué es? Acuerda a alguien algo con otro. ¿No? Expresa su voluntad una parte y la otra parte expresa su voluntad y llegan a un consentimiento. ¿Sí? Sencillo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Está. Es el primer elemento del 1247. Segundo elemento, sujetos. Para que yo estoy abriendo el código que se me cierra. Segundo elemento, sujetos o partes. 1247 dice, contrato es una convención por la cual una parte se obliga para con la otra o ambas partes se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera. Entonces, para que haya un contrato, o sea, una convención, tiene que haber por lo menos dos sujetos, ¿no? Correcto. Y parte serían varios sujetos de cada lado. ¿Necesariamente tienen que ser varios de cada lado? No tienen que ser, digo, partes no son, me estoy entreverando con procesal. No, pero está bien, ya sé que apuntás, está bien, seguí. Pensé que si es un sujeto de un lado y otro sujeto del otro, y ¿Sí? cuando son partes, pueden de cada lado, o no necesariamente de cada lado, de uno sí y de otro, haber varias personas que convienen con la otra. Está perfecto. Profe, Sí, ¿no sería partes y terceros? está vinculado con partes y terceros, sí, pero el código acá habla de partes, ¿no? Entonces, Profe, ¿podría sí, hablarse de parte como centro de interés? perfecto, también. Ahora vamos, está todo perfecto lo que están diciendo. Bien, bien. Profe, ¿podrá poner eso, la otra diapo? Ya voy, ya voy. Tranquilidad. Sujetos, partes. Dijimos, el código habla de partes. Entonces, por lo menos intervienen dos sujetos. A esos sujetos el código les llama partes. Pero por lo menos dos, porque dice, una parte se obliga para con la otra o ambas recíprocamente. O sea, por lo menos hay dos. ¿Sí? Esas partes son las que llegan al acuerdo, hacen el acuerdo. Esas partes son cuyas voluntades forman el contrato. Entre esas partes se traba la relación jurídica, porque repetimos, una parte se obliga con la otra o ambas se obligan recíprocamente. Y se acuerdan que en la relación jurídica había un acreedor y un deudor. ¿Sí? Sí, sí. A veces, por ejemplo, en la compraventa tenemos dos relaciones jurídicas, porque según la obligación que miremos, el vendedor es acreedor por un lado y deudor por otro, y el comprador lo mismo, ¿no? El vendedor es acreedor para cobrar el precio, y es deudor para entregar la cosa. El comprador, por su parte, es acreedor para recibir la cosa, pero es deudor para entregar el precio. ¿Sí? O Correcto. sea, en este caso de la compraventa, estaríamos en hipótesis de ambas se obligan recíprocamente.
Puede obligarse solo una, pero para tener un ejemplo concreto, en la compraventa, ambas se obligan recíprocamente. Es entre ellos dos, entre estas partes que manifestaron su voluntad, que llegaron al acuerdo, que se crea este vínculo jurídico, esta relación jurídica de la que hablamos en las clases primeras. ¿Van ligando una cosa con otra? Pues es importante tener Sí, una Sí, visión de todo lo que estamos dando, porque todo se relaciona. Entonces, el Código Civil habla de partes. Son los sujetos cuyas voluntades forman el contrato y resultan obligados por él. Y acá estaba lo que decía una de ustedes, ya no me acuerdo. Cada parte puede ser una o más personas, es lo que dice el código. Por lo cual, parte es diferente a persona. Y la parte, después vamos a ver que está vinculada con el centro de interés. Pero, o sea, puede darse en un contrato, por lo menos tiene que haber dos partes. Esa parte puede estar integrada por una sola persona, física o jurídica, o por varias. ¿Está? ¿Hasta ahí siguen? sí. Profe, Profe, sí. Sí. eh, ¿puede estar integrada por lo menos dos partes o siempre son dos partes? Porque tenía entendido que siempre son dos partes, que puede ser más de una persona en cada parte, Bueno, pero después vamos a ver el tema puntual de, de si la sociedad es un contrato o no. Que ahí son varias partes, más de dos. Por eso digo, por lo menos son dos. Por lo menos está el que hace la propuesta y el que acepta. Por lo menos dos partes. Capaz que puede llegar a haber más. ¿Está? Quedémonos ahora, por ahora con esto. Entonces hablamos de partes y hablamos de cantidad de partes. Y eso nos lleva de la mano a la clasificación del negocio jurídico según el número de partes. A ver, está ahí en la diapositiva, pero ¿cómo se clasifica el negocio jurídico según el número de partes? En unilateral y bilateral. ¿Cuál es uno y cuál es otro? ¿Cuál es el negocio El, jurídico uni- unilateral? el El- unilateral es cuando hay una parte y el bilateral es cuando son dos, si no me equivoco. No, Vamos a ver. en el unilateral es una voluntad. O Una sea, uno, parte se obliga para con la otra y no recíprocamente. En el unilateral, una parte se obliga para con la otra, pero no está la reciprocidad, como las donaciones, por ejemplo. No, no. Estamos hablando, por eso lo tenemos que aclarar. Negocio jurídico unilateral es, como dijeron al principio, aquel negocio en el que interviene una sola parte. Una sola. El ejemplo, el testamento. Ejemplo, la renuncia. Ejemplo, le das un poder a alguien. Ahí no hay dos partes, ni partes ni personas. Hay solo una. El testamento lo hace el que testa. ¿Está? Hay una sola parte. No estamos hablando del tema de la donación, si una parte se obliga, si las dos se obligan. No, eso es otra cosa que vamos a ver. Acá estamos hablando de clasificación de los negocios jurídicos según el número de partes. Entonces, negocio jurídico unilateral es aquel en el que interviene una sola parte. Ejemplo, el testamento. Acuérdense de eso, el testamento lo hace el testador. Profe, Sí, ¿puede ser el reconocimiento de un hijo? puede ser. La renuncia a la persona. Pero Después el el reconocimiento reconocimiento. de un hijo no es un contrato, es un No acto. estamos hablando de contrato, estamos hablando de la clasificación de negocios jurídicos. Ojo, Claro. estamos hablando, desmenuzando todo el concepto de la noción de contratos. Dijimos, como habla de partes, esto hablar de partes nos lleva, nos deriva a previamente tener claro que los negocios jurídicos, después vamos a ver dónde entran los contratos, los negocios jurídicos se clasifican en uni y bilaterales. ¿Según qué criterio? Según el número de partes. Si hay una sola parte, es unilateral. Si hay dos partes, es bilateral. Y agreguemos, si hay más partes, es plurilateral. Pero a ver, profe, el contrato, ¿dónde se ubica acá? ¿puedo dar un Es ejemplo? en el bilateral. bilateral, donde tenemos dos partes. Está, entonces, perfecto. El ejemplo típico del negocio jurídico bilateral es el contrato.
Por eso se los resalté en fucsia. Cuando hablamos de contrato, siempre estamos hablando de negocio jurídico bilateral, o a veces pluri, pero seguro bilateral. Nunca un contrato va a ser un negocio jurídico unilateral. ¿Por qué? Porque por lo menos van a intervenir dos partes. Por acuerdo de partes, como dice La en que el propone artículo. algo y la que acepta, y con eso se forma el consentimiento. ¿Sí? Para que haya acuerdo de partes se precisa propuesta más aceptación. Ahí ya hay dos partes. Es un negocio jurídico bilateral. Negocio jurídico. Pero como les puse acá, no se confundan, y lo vamos a ver en la clase que viene o la otra, con la distinción o clasificación entre contratos unilaterales y bilaterales, que es otra cosa. A ver, voy despacio porque esto es importante, lo tiene que tener clarísimo. Si hablamos de negocio jurídico, ya eso les quedó grabado. ¿Qué tipo de negocio jurídico es el contrato? ¿Uni o bilateral? Bilateral. Bilateral. ¿Por qué? Bilateral. Y les voy a insistir, ¿por Porque qué? tiene dos partes. Hay dos Que partes. tiene dos, porque es necesario el acuerdo de voluntades. Tiene Bien. dos en dos partes. ¿Puede haber un contrato que sea un negocio jurídico unilateral? Sí. No, Por ejemplo, no puede. ¿Quién ¿Cómo, dijo cómo? sí? Pará, ¿quién dijo sí? Yo, pero cuando dijiste unilateral, Sí, ¿no? ¿puede haber un contrato que sea un negocio jurídico unilateral? Sí, por Pregunto. ejemplo, un funcionario de una farmacia, vamos a suponer, la persona se cansa y dice, voy a renunciar. Elabora una carta o un mail, y lo manda a la empresa diciendo que a partir de tal día, por ejemplo, renuncio y ya no quiero trabajar, formar más parte de la ¿Pero empresa. eso es un Pero no es contrato? un contrato. No, 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 es un negocio Es un jurídico. negocio jurídico, pero no es un Por contrato. eso, entonces la pregunta era, ¿puede haber un contrato que sea un Ah, negocio jurídico unilateral? No, No. porque tiene que haber un acuerdo de voluntades, dos Por eso, partes. no, jamás, no Propuesta y existe, aceptación. Tiene que haber la propuesta y la aceptación. por eso, no existe, los contratos siempre son negocios jurídicos bilaterales, siempre, siempre. Lo que hay que diferenciar es el negocio jurídico bilateral, que es todo contrato, de la clasificación de los contratos en unibilaterales, que son cosas distintas que la vamos a ver. Porque, y ahí se vincula con lo que había planteado alguien, el tema de la donación, que solo una parte queda obligada, salvo la donación modal, pero solo una parte queda obligada, ¿no? En la donación, el donante, Claro, ¿sí? pero ahora entendí que fui yo, que hay dos partes, Valeria Farías. Que igual hay Sí, dos partes, aunque una sola queda obligada. claro, por eso, si tomamos la donación, ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de donación? Sencillo. Le donás 2 hectáreas para construir una escuela. Está. Tú te obligas con la escuela X a donarle 2 hectáreas. ¿Está? Perfecto. Estamos hablando de contrato de donación. ¿Qué negocio jurídico es? ¿Uni o bilateral? Bilateral. 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 ¿Qué tipo de contrato es? El donatario, o sea, el que recibe la donación no se obligó a nada, ¿eh? Vos te obligás Unilateral. simplemente. Es unilateral. ¿Por qué el contrato es unilateral? Porque la obligación la tiene una sola de las partes. Está bien. Ahora, y me estoy adelantando un poco, si vos le decís, está, yo te dono 7 hectáreas, pero tú te obligás a construir acá un merendero para ayudar a Eso chiquilines. sería la donación modal, ¿no? Y se discute si es Perfecto, bilateral sí, o unilateral. sí, perfecto. Pero entonces ahí el donatario se obliga a algo. A donar el terreno. El donatario es el que recibe la donación. Se obliga Merendero. a hacer el A merendero. construir Hacer el el merendero. merendero. Pero obviamente las hectáreas que recibes valen mucho más que el merendero. Sí. Por eso, en general, se acepta y se construye el merendero y se queda con el usufructo. Claro, pero entonces obviamente, está bien. ahí seguimos en el marco de negocio jurídico bilateral, porque hay dos voluntades,
El número, hay dos partes, o sea, el negocio jurídico, como hablamos de contrato, ya sabemos que es bilateral, eso no se cuestiona más. Ahora, el contrato en sí, clasificación de contrato, ¿es uni o bilateral? Porque habíamos dicho en el ejemplo anterior, es unilateral porque se obliga a una sola de las partes. Ahora, en esta que estamos poniendo de la donación modal, Esta es bilateral. se obligan los dos. No, se entiende, profesora, que es uni porque la carga es menor a lo que se recibe. Perfecto. ¿Quién fue esa que habló? Milena Arrieta. Milena, perfecto, Milena. Después lo vamos a ver, tranquilos, pero para que desde ya vayan distinguiendo la diferencia entre la clasificación de negocio jurídico unilateral y contrato uni y bilateral. La clasificación del contrato entre uni y bilateral no depende solamente de la cantidad de partes obligadas, sino que va a ser bilateral solamente cuando las dos partes se obligan, pero en un pie de igualdad. Si hay diferencia, sigue siendo unilateral, caso de la donación modal. ¿Se entendió? Sí, si la En compañera una puede razón de repetir lo que dijo equivalencia. hoy, lo de la carga menor. Claro, sí, lo vamos a estudiar después, cuando veamos clasificación de los contratos. Ah, Pero bien. como esta es una cosa que siempre, muchas veces te confunden los chicos, muchas veces te dicen, preguntás por contrato unilateral y te dicen, no, si interviene una parte o dos partes. Y no, en el contrato ya dijimos, el negocio es un negocio jurídico bilateral. La clasificación del contrato como unilateral apunta a otra cosa. Apunta a la cantidad de partes obligadas y si ellas están en un pie de igualdad o no. Es otra cosa. O sea que si se les pregunta clasificación del contrato en unión bilaterales, no me pueden decir que es según el número de partes, si interviene una parte o dos, porque eso está mal. Es según cuál está obligada. Según quiénes están obligadas y según también si esas obligaciones, si para el caso que hayan dos obligaciones, si están en forma de interdependencia o no. Porque si están en un desequilibrio, el contrato sigue siendo unilateral. Reitero, lo que es un error y que se da seguido es que uno pregunta clasificación de contratos unibilaterales y te dice, bueno, depende del número de partes. Eso ustedes ya están en condiciones de decírmelo. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está Todo mal. mal. El contrato siempre es bilateral. Bien, por lo menos bilateral, ¿no? Vamos a ver si puede ser plurilateral, pero por lo menos bilateral. El contrato, por definición, es un negocio jurídico bilateral. No existen contratos que sean negocios jurídicos unilaterales, porque se precisan dos partes, por lo menos. Siempre va a ser bilateral. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos. La relación obligacional, decíamos, se traba entre las partes del contrato. Y ahí tenemos al 1291 y al 1292, que dice, el primero, los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma. Y el 1292 dice, los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los herederos y demás sucesores de las partes. Todo el tiempo habla de partes. Entonces, ¿quiénes se ven afectados o la eficacia de los contratos a quiénes alcanza? ¿Qué me dicen? A las partes. A las partes. ¿Alcanza a los terceros? ¿Quiénes son terceros? A los herederos también. Bien. Pero alcanza a los terceros. ¿Quiénes son terceros? Les pregunto. En un O sea, contrato. partes, por ejemplo, si yo celebro un contrato contigo, las partes eres tú y yo. Los terceros serían el resto de los compañeros. No todo el son parte resto. del contrato con los terceros, ¿no? O sea que los Es el intereses no resto son de... afectados. O un representante. Pará. El representante lo vamos a ver ahora. Pero conceptualmente, partes son las que forman el contrato. Vamos a ver si la parte de voluntad, y eso lo vamos a ver. Personas que forman el contrato y terceros, ¿quiénes son? Alguien dijo, por oposición, todos los que no son partes son terceros.
O sea que no son parte, pero los intereses no se ven afectados de lo que sería el contrato. Eso lo vamos a ver. Acá estamos diciendo, el contrato afecta o la relación obligacional se traba entre las partes. Los terceros no se ven afectados, en principio, ¿no? Después vamos a ver en otras clases el principio de relatividad de los contratos y si hay o no alguna excepción a este principio. Pero en líneas generales, se hace un contrato, esos efectos recaen en las partes. No afectan a terceros, no producen efectos frente a terceros. ¿Quiénes son terceros entonces? Los externos al contrato. Todos los que no son parte. Todo lo que no son parte. Es por exclusión. Si no sos parte, sos tercero. ¿Está? ¿Por qué? ¿Esto les queda claro? Sí. Está. Y ahora seguimos a lo que habían planteado por ahí. Hablamos de partes, pero hay que distinguir parte en sentido formal y parte en sentido sustancial, porque alguien habló del representante, ¿no? ¿Cuál fue el que habló del representante? Yo, María Eugenia, María Eugenia, está. ¿Qué querías decir del representante? que es un tercero en sentido formal, porque participa, pero no le toca las obligaciones. No me Tercero sale en la sentido palabra. formal. Bueno, eso vamos a ver. A Como él no le tocan las obligaciones. ¿Qué querés decir con que no le tocan las obligaciones? que a él no le afectan los efectos del contrato. No queda obligado por el contrato. Exacto. Perfecto. Eso está perfecto. Ahora, que no está del punto de vista formal, ahí es lo que tenemos que precisar. Ahí ¿Por creo qué? que es A una ver. parte formal. Es una parte formal. Ah, es una parte formal. ¿Por qué? Porque en realidad está representando a quien sí va a tener los efectos de ese contrato, o sea, la parte material, sustantiva. O sea, supónganse en una escritura de compraventa que el vendedor nombra un representante porque está en el exterior y va el apoderado a firmar. Esa es la parte formal. El sujeto formal, ¿quién es? El representante. El representante. El representante. El que manifiesta, ¿quién manifiesta la voluntad? El representante manifiesta la voluntad. Representante. ¿Y quién es la parte sustancial? La parte sustancial es quien está de viaje. Quien está de viaje. ¿Sobre quién van a recaer los efectos? Sobre la persona que está de viaje. Perfecto. Está. Eso que están diciendo ustedes es esto. Distinguir entre parte en sentido formal y parte en sentido sustancial. Por eso cuando decían formalmente no es parte, no, el representante sí es parte formal, no sustancial. Porque la parte en sentido formal vendría acá a ser el representante, que es el sujeto de voluntad, el sujeto que manifiesta la voluntad. Eso ya lo mencionó Andrés en alguna de las clases. Y la parte en sentido sustancial es el sujeto del interés, el que recibe las consecuencias y efectos del contrato. Es lo que vienen diciendo ustedes, ¿eh? Está perfecto. ¿Pero así lo tienen más claro? Sí. ¿Sí? ¿Se comprende entonces por qué el representante es parte, pero en sentido formal? ¿Solo formal? Está. Y eso está regulado en 1254, que es el tema de la representación, que dice, el contrato que hiciera una persona a nombre de otra, estando facultado por ella o por la ley, producirá respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. Esta es la representación. Si el que está de viaje le da poder a alguno de ustedes para que celebre el contrato de compraventa, ustedes van y dicen, yo vengo en mi calidad de apoderado y en nombre y representación de fulanito, que es el que está de viaje, ustedes no van a resultar obligados por ese contrato. El que va a resultar obligado es el que está de viaje, el amigo de ustedes. Esto es lo que dice el 1254. Pero ahí, con esta figura, con este instituto de la representación, distinguimos claramente que hay una parte en sentido formal y que hay una parte en sentido sustancial. Lo normal es que coincida, ¿no? Si ustedes están acá y van a comprarse un auto, van y firman ustedes. Ahí coincide la parte formal con la sustancial. Ahí coincide.
No coincide cuando se dan estos casos de representación, ya sea legal o voluntaria. Pero si no, muchas veces coincide. ¿Sí? Pero solo para que tengan claro que puede haber una parte en sentido formal y parte en sentido sustancial en los casos de representación. Y quien efectivamente se ve afectado o sobre quien recaen los efectos del contrato, o sea, las obligaciones, es sobre la parte en sentido sustancial, el sujeto del interés. ¿Está? ¿Sí? Sí. ¿Seguimos? Chicos, Sí, Seguimos, profesora, seguimos. sí, sí. Sí. ¿está? Y alguien habló de centro de interés, si se podía hablar de parte como centro de interés, ¿no? ¿Quién fue? Yo, profe. A ver, para yo, ¿quién sos yo? Valentina. Valentina Brachini, está. Dale, ¿qué me querías decir de eso? No, que se puede tomar como que cada parte es un centro de interés. Y eso yo lo había visto, lo había leído relacionado con el tema de la sociedad. Bien, bien. ¿Alguien más quiere decir algo de esto? A ver. Parte como centro de interés. También cuando hablamos de parte, como bien decías, hay que pensar en un centro de interés. Por eso el Código Civil dice que una parte puede estar integrada por una o más personas. Por ejemplo, una compraventa donde venden varios herederos que son copropietarios de algo. Son varias personas, ¿no? Pero esas varias personas tienen un mismo interés. No importa el interés particular, capaz que uno dice, bueno, está, sí, vamos a vender porque yo me quiero desentender del tema, me genera muchas cosas sentimentales, chao. Otro dice, no, a mí no me genera, pero la verdad que preciso la plata. Ahí están los intereses particulares, pero el interés común de todos es vender. Hay un único centro de interés. Esos sujetos que tengan una parte, en este caso la parte vendedora, están en la misma posición respecto de ese interés. Todas quieren vender. El motivo es otra cosa, pero todas tienen el mismo interés, son un centro de interés. Por eso se habla de parte como centro de interés. ¿Que alguien habló algo? Bueno, No, alguien tiene el No. micrófono abierto. Profe, pero la parte del interés está también ligada al interés económico de la resolución del contrato, ¿no? Porque es como que el elemento económico es el que es lo que sobrevuela como que toda esta situación para satisfacer un interés. Sea está vinculando con la causa, pero puede haber Claro. causa abstracta, concreta, pero lo importante es que tienen un mismo interés común, ¿tá? Más allá de los motivos particulares, pero sí, antes de contratar, antes de ir a firmar, todos están de acuerdo en vender, ¿sí? Claro. Son ese centro de interés. Y la otra parte va a estar de acuerdo en comprar. Esa otra parte puede ser una persona, puede ser varias. Capaz que varios hermanos, capaz que varios amigos, capaz que puede haber una o varias personas, pero dos centros de interés. Tengan en cuenta, se los digo nomás, que para Gamarra esos intereses deben ser contrapuestos, para Peirano basta que sean distintos, pero está. Y esto se vincula ¿para qué se me fue? Con lo de la sociedad que alguien planteó, ¿no? ¿La sociedad es un contrato o no es un contrato? Está regulada en el 1875 del Código Civil. ¿Quién lo lee? Está ahí, transcripto igual. ¿Alguien que lo lea? Yo, profe. Dale. La compañía o sociedad es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartirse entre sí los beneficios que de ello lo convengan. Bien, bárbaro. Bueno, vieron que acá habla de personas y el 1247 hablaba de partes, ¿Un ¿no? fideicomiso puede ser un ejemplo o estoy lejos? ¿De qué? Puede ser un fideicomiso, no sé por qué, pero me Ah, sonó. no me vayas a decir, no me compliques la existencia. Bueno. Estamos en sociedad. Pará. Fideicomiso, otra cosa. Habla de dos o más personas, no de partes. El 1247, 1248, 49 hablan de partes. Entonces,
se discutía o se puede decir, bueno, pará, entonces esto de la sociedad es un contrato o no. Porque unos pueden decir, habla de dos o más personas y no de partes. Entonces parece excluir la posibilidad de que intervengan dos o más partes. Parece excluir, parece dejar afuera el 1247, porque no son dos o más partes, sino dos o más personas. Y ahí Gamarra te dice, bueno, está, pará, pero las definiciones legales no obligan al intérprete. Mira que Gamarra a veces, Perdón la interrupción, pero pueden ser personas jurídicas porque no está aclarado. sí, bueno, la sociedad va a ser una persona jurídica, pero una sociedad puede estar, un accionista de una sociedad puede ser una persona jurídica. Pero está, pero más allá de eso, lo que están discutiendo acá es, ¿una sociedad es un contrato o no es un contrato? Y el problema se genera porque el artículo este habla de personas, no de partes. Y el 1247 hablaba de partes. Entonces Gamarra te dice, bueno, está, si te pones así tan literal, parecería excluir el 1247, pero las definiciones legales no obligan a intérprete, te dice Gamarra. Ahora, si te pones del otro lado y decís, bueno, no, pará, el legislador ubicó a la sociedad en el sector de los contratos, así que es un contrato. Tampoco podés tomar esto como la solución al problema. Dice Gamarra, ni uno ni otro. ¿Cómo se resuelve esto de si la sociedad es o no un contrato? Él dice, se resuelve respondiendo a esta pregunta. ¿Hay conflicto de interés entre los socios? Dice, sí lo hay. Porque obviamente las prestaciones convergen, pero a su vez hay conflicto de intereses. Uno quieren ganar todos, pero cada uno quiere ganar lo suyo. Entonces la sociedad es un contrato, pero es un contrato plurilateral. ¿Por qué pluri? Porque son más de dos partes. Pueden haber varias partes según la cantidad de socios. ¿Se entendió? Sí. Bien. A ver, nadie levantó la mano. Sí. Disculpe la interrupción, profe, pero me quedó una duda porque anteriormente estaban hablando de un interés común que tiene que haber entre las partes, pero ahora habla de un conflicto de interés, como que se me entreveraron la idea ahora. Claro, para una parte, para formar una parte tiene que haber un interés común. Pero, ¿te acordás que en los contratos habían por lo menos dos partes? Y decía Gamarra, entre esas dos partes tiene que haber intereses contrapuestos. Y acá te dice, bueno, en el caso de la sociedad, hay una persona, otra que forma la sociedad. Si bien convergen hay cierto fin común, que es, bueno, desarrollar la sociedad y ganar, también cada uno tiene su centro de interés. Hay intereses contrapuestos también, porque vos querés sacar para ti también beneficios, ¿no? En una sociedad, cada uno quiere cobrar sus utilidades, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, entonces, hay conflicto de interés. Sí, entonces en la sociedad hay varios centros de interés. Entonces la sociedad es un contrato, aunque no puede ser bilateral, como vinimos diciendo, porque son más de dos partes normalmente en una sociedad. Es plurilateral si las partes son más de dos. Y para que lo tengan conceptual nada más, no les va a cambiar a lo que más me importa, que es lo que va a venir ahora de título y modo. Pero sepan que dijimos, reiterando, los contratos son siempre negocios jurídicos, al menos bilaterales. No hay contratos negocios jurídicos unilaterales. Los contratos se dividen en unilaterales y bilaterales según la cantidad de obligaciones que surgen y según si estas están en equivalencia o no. Y pueden haber contratos plurilaterales, que es el caso de la sociedad. Ahora acá hablamos, y vamos a otro punto, de partes. Una parte, otra parte. Está el tema de contrato consigo mismo o autocontrato. ¿Alguien sabe qué es esto? Yo, profe. A ver. Es, por ejemplo, cuando podría poner de ejemplo el artículo 2070 que habla del mandatario que compra o vende, digo, los bienes del mandante. Creo. Bien. Y también del representante, cuando digamos que actúa en ambos patrimonios, puede ser. Actúan ambos patrimonios. Claro, en que vende o compra, o algo así era, las cosas del representado, o hacen una compraventa media rara ahí con el representado. No, bueno, media rara no. Eso está bien, es lo que tú decís. Media rara no es. Lo que pasa es,
Cuando hablamos de contrato consigo mismo o autocontrato, ¿a qué nos referimos? Cuando el Ejemplo. representante De ¿A? la parte, Si la yo parte represento una persona que tiene un terreno a la venta y yo mismo quiero comprar ese terreno de la persona a la que represento, se hace un contrato en donde las dos partes que figuran soy yo misma, pero en una soy simplemente parte formal y en la otra soy parte sustancial. Perfecto. ¿Cómo va a quedar redactado? Ahora explícamelo en fácil. ¿Quién viene a vender y quién viene a comprar? Vendo yo en representación de mi amigo, A ver, ponele, Melania, por la parte vendedora comparece Melania en representación de Valentina, en nombre y representación de Valentina. Está. Y por la y, parte, en su calidad de apoderada. ujú, Y por la parte compradora, ¿quién comparece? Melania, Melania. en su Melania, ¿pero calidad por quién? por mí misma. Por ti mismo. Perfecto. Esa es una hipótesis de contrato consigo mismo. Porque la misma persona figura formalmente como en las dos partes. Firma Melania por parte vendedora y firma Melania por parte compradora. ¿Sí? ¿Eso lo entienden? Sí. Está. Entonces, una persona le da poder a alguien para que venda un inmueble. El representante se lo puede vender a un tercero X. Ahí no se da el contrato consigo mismo, ¿no? No se da esto que estamos hablando. Esto que estamos hablando se da si lo compra él mismo. Si lo compra la misma Melania, que aparece en los dos lados. Vos lees ese contrato y dice, ¿quién firma por la parte de vendedora? Melania. ¿Quién firma por la compradora? Melania. ¿Ahora estamos todos locos? No, lo que pasa es que la parte vendedora firma Melania en nombre y representación de Valentina. Y en la parte compradora firma Melania por sí. ¿Está? Entonces, esto es el llamado contrato consigo mismo. El tema es, ¿está permitido en nuestro ordenamiento jurídico o no? Y ahí sería confusión. No, no está No, permitido no porque hay puede primar el confusión, interés del representante. pero está permitido, sí. No. Bueno, a ver, sí, no. ¿Quién da más? Yo creo que no por la confusión. ¿Por la qué? Pero es que no hay Por la confusión porque son confusión. patrimonios distintos. Pero el Y- representante puede hacer valer más su interés sobre el representado. Bueno, está todo bien lo que están planteando. Las diferentes posturas son razonables. La solución es esta. En nuestro ordenamiento jurídico, en representación legal está prohibido. Sí pueden contratar, pero ¿qué pasa? Al incapaz se le tiene que nombrar un curador especial, justamente por ese conflicto de intereses de que hablaban ustedes, algunos de ustedes. En la representación voluntaria, o sea, cuando tú le das un poder a alguien, está permitido siempre y cuando haya autorización expresa del Autorización. representado, que son esos artículos que le mandé. Eh, 1679, que te remite el Justamente, mandato, que es el 2070, que es el que nombró a alguien hace un rato. Profe, Sí. pero en la representación legal siempre hay que pedir autorización de un juez, ¿no? Bueno, vamos a ver, se pide, no, seguro que no puede el padre comprarle al hijo. Se tiene que designar un curador especial. Después hay que ver 371, 310, está todo, pero conceptualmente el marco es, legalmente está prohibido, porque sí pueden contratar, pero no puede firmar por los dos. El incapaz va a tener que tener un representante, un curador especial. Chao, para defender sus intereses. En la voluntaria, sí se puede, pero tiene que haber una autorización expresa del representado. Si no existe esa autorización, no se puede. Justamente para proteger esos intereses. ¿Está? O sea que la respuesta de ¿está prohibido? Bueno, depende. La representación legal está prohibido en cuanto a que pueden contratar, pero con un curador especial para incapaz. En la voluntaria se puede, pero si hay una autorización expresa. ¿Está? ¿Quedó? profesora, Sí. entonces, si en la legal hay un curador especial, Ahí pueden contratar.
Porque hay que hacer un trámite, designar un curador especial. Claro, Está, pero el ahí contrato va a entonces ser válido. ya habría otra parte, como que no Lo sería que pasa es que va a firmar el consigo curador en mismo. representación del incapaz, no va a firmar el padre en representación del hijo, ni la Ah, curadora, ok. ¿entendés? Por eso. Profe, Sí. perdón, si usted aprieta o un compañero que sepa, el F5 es para que solo se vea la diapositiva de la que estamos A hablando. ver, pero yo estoy mezclando, ¿no? Pará. Aparecen las otras y re chiquitita ¿Así? la que. Ah, precioso, gracias. ¿Divino quedó ahí? Está. Hermoso. Está, perdón. ¿Vieron? Es parte de lo que yo dije al principio con mi sinceridad, que vieron que era cierto. Profe, Eh, y no es mucha molestia, ¿puede dar un ejemplo de la legalidad voluntaria? Porque no sé por qué me quedó lo de la confusión en la cabeza. no sé por qué te quedó la confusión, pero la legal es esa, es la de tutores, los padres y curadores. Esa era la representación legal, que lo estudiaron en privado uno. Y Sí, la sí. voluntaria es cuando das un poder, voluntariamente, no es un tema de capacidad o incapacidad, sino que le das un poder. Y los regímenes ahí son distintos. En la legal, para defender los intereses del incapaz, se le va a designar un curador especial que va a ser quien va a firmar por el incapaz. No va a poder firmar el padre o el tutor o el curador. Por los dos partes, no va a poder firmar así. Por el menor va a firmar un curador especial. Y en la representación voluntaria, que es cuando le diste un poder a alguien, sí va a poder firmar por las dos partes, sí estaba previsto en ese poder que el representante podía llegar a comprar ese bien. Es eso. O sea que esas dos únicas cosas serían la del contrato consigo mismo, por así Esto es decirlo. el concepto de contrato consigo mismo, es eso. Cuando en la 2 vos ves una parte, ves la redacción de la escritura y dice, ¿quién firma por la parte vendedora? Melania. ¿Quién firma por la parte compradora? Melania. Y pero ¿cómo? ¿Está contratando con ella misma? Bueno, a esto estamos refiriendo. Lo que pasa es que por una parte lo hace en nombre y representación de otro y en la otra parte lo hace por ella misma. Ahora sí, entendí. Eso. En el artículo, en el 2070 queda bien claro. Claro, pues el 1679 te remite al mandato que es el 2070. Sí. Pero ya lo vamos a adelantar porque todavía nos falta, nos queda media hora. Pará. Ahora, entonces vimos, en cuanto al concepto de contrato, vimos el primer elemento, que era la convención. Vimos el segundo elemento, que eran los sujetos o partes, y explicamos todo lo que nos importaba, la cantidad de partes que puede haber, cómo se pueden integrar las partes, el centro de interés, todo eso lo vimos, ¿está? Ahora nos queda la finalidad. El contrato, o sea, ¿cuál es la finalidad del contrato? ¿Para qué se Dirigir obligaciones. crea obligaciones? Bien, fuente de obligaciones, que lo dijimos en el artículo, eso ya lo dimos, fuente de obligaciones. Y algo lo nombraron al principio de la clase. Si todo contrato generalmente es fuente de obligaciones, como lo dice Gamarra en el tomo 8. ¿Por qué generalmente? Porque, o sea, generalmente todo contrato es fuente de obligaciones. ¿Pero por qué la palabra generalmente? A la mayoría de los contratos. Porque no siempre se obligan todas las partes, supongo yo. Pero siempre Pero hay eso es otra obligaciones. cosa. Pero Porque obligaciones ¿Hay hay un contrato siempre. que no genera obligaciones? Si es válido, ¿no? No. No, por eso los contratos son fuente de obligaciones, lo dice el 1246. Se dice generalmente capaz que porque la ley también es una fuente de obligaciones. Ah, es otra fuente más. El contrato es fuente de obligaciones. Los efectos de los contratos son las obligaciones. ¿Está? Pero el contrato, dijimos, no es igual a convención. No podemos equiparar contrato con convención. ¿Y por qué? Eso se vincula con lo que dijimos al principio, de la evolución histórica. ¿Se acuerdan que podían haber unas convenciones que generaran obligaciones, convenciones que modificaran obligaciones y convenciones que extinguieran obligaciones? ¿Y se acuerdan que dijimos que en el derecho romano solo era contrato la convención que Genera obligaciones. ¿qué? La que generaba una La que obligación. generaba obligaciones, perfecto. Y acá es igual. El contrato es fuente de obligaciones.
¿sí? Por el 1246. Entonces, la convención es el género, el contrato es una especie. No es cualquier convención, sino que es la convención que genera obligaciones. Entonces, no es un contrato la convención que modifica o extingue obligaciones. Conceptualmente, el contrato genera obligaciones. Algo que extingue obligaciones no se llama contrato. ¿Está? Entonces cambiamos el general por el siempre. Por eso, el contrato es fuente de obligaciones. Si cumple con todos los requisitos de validez y bla, 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 bla. El Claro, contrato genera obligaciones. Te pregunta, dice Mara, bueno, ¿qué pasa con la final, con el 1294, que te dice que las partes pueden dejar sin efecto el contrato? Dice, bueno, que en realidad después vamos a ver que es el mutuo disenso. Está barro, pero eso no está regulado en el ámbito del contrato en sí, sino que es algo posterior. El contrato es fuente de obligaciones, genera obligaciones. Y acá entramos para mí, lo medular de la clase. ¿Qué es la diferencia entre título y modo? En nuestro derecho decimos el contrato solo tiene eficacia obligacional. ¿Sí? Genera derechos personales. ¿Verdad? Estoy esperando un feedback. Sí, sí, profe, estamos sí, como profe. copiando, entendiendo, todo junto. Sí, profe. Está. En nuestro derecho, ¿existe contrato con efecto real? No. No, pero un no enorme. No enorme. El contrato solo produce obligaciones, o sea, derechos personales. El contrato no genera efectos reales. No genera. El artículo 705, inciso 2, lo dice así. Los títulos de adquirir solo producen efectos personal. Efecto personal. Obligaciones. Nada más. Por eso nuestro sistema legal se basa en la distinción entre título y modo. Esto ustedes lo tienen que tener grabado a fuego. Título y modo. Lo han sentido, ¿no? Título y modo. El modo ya lo vieron, los modos de adquirir lo vieron el año pasado. Sí, tradición, por ejemplo. Claro. Y título, la palabra la han sentido. Ahora, ¿qué es el título? Un ¿Qué es el, contrato de es el arrendamiento, por ejemplo. contrato? Es el negocio jurídico solo productor de obligaciones de derechos personales. Es el negocio jurídico con eficacia meramente personal. Derechos personales 473. Ahora, ¿sirve cualquier título para transferir el dominio? O sea, queremos No, vender. Escritura tiene que ser pública. título hábil. No, ¿Qué es eso de título hábil? y que tiene que estar certificado por escribano, ser escritura pública, cumplir todas las solemnidades y formalidades que la ley requiere. Esas son las formalidades que tiene que tener la compraventa. ¿Está? Sí. Sí, perfecto. Pero ¿qué quiere decir que sea hábil? Hábil para transferir el dominio, ¿qué quiere decir? Para producir efectos jurídicos. Que tenga la capacidad para poder hacer eso. La legitimación para disponer. Son los que al sumarle el modo, producen Ahí el me gusta efecto. más. Está, pará. ¿Quién habla de legitimación para disponer? Yo, o sea, no puedo transferir más de lo que tengo. Bueno, ahora vamos a ver si esa legitimación para disponer está vinculada con los títulos o con los modos. Si está vinculada con el contrato o con el modo. Ahora vamos a ver eso puntual. Pero apunta el tema a lo que dijeron al final. ¿Sirve cualquier título para transferir la propiedad? No, no es cualquier título, no es cualquier contrato. Todos los contratos tienen eficacia obligacional, eso sí. Pero hay contratos que son títulos hábiles para producir un efecto real, o sea, hábiles para transferir el dominio, o hábiles para constituir un derecho real menor de goce de garantía, o hábiles para transferir un derecho real menor, y hay títulos no hábiles para producir un efecto real. Por ejemplo, a ver, queremos vender una casa. Si celebramos un contrato de arrendamiento, ¿eso nos va a permitir, seguido de una tradición, transferir la propiedad? No. No. No, no, no. La Si celebramos compraventa un sí. comodato,
que es un préstamo, ¿puede, si le sumás algún modo de adquirir, transferir la propiedad? No, el No, comodato no No, transfiere nada. No. Está. Entonces, si por el contrario hacemos una compraventa y la seguimos de tradición, ¿se transfiere la propiedad? Sí, 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 sí. y Si en ese hacemos una caso sí. permuta, también, también. si hacemos una donación, también. está. Entonces ustedes mismos están viendo que hay títulos que son hábiles para producir un efecto real, si son seguidos de un modo, y que hay títulos que no son hábiles para producir un efecto real. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de título, nos estamos refiriendo al contrato. El contrato que en nuestro derecho tiene solamente eficacia obligacional. ¿Sí? Pero dentro de los contratos hay títulos hábiles para producir eventualmente un efecto real, porque el efecto personal lo producen todos, para producir el efecto real, y hay otros que no son hábiles. Hábil quiere decir idoneidad para producir efecto real si son seguidos de un modo, que era lo que decía alguien por ahí recién. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? No, no, al No, contrario. no, va bien, va bárbaro. Está bien, ¿Entiende? profe. Está. Y esto que surge del 769 numeral 3, que dice, para que se adquiera el dominio por la tradición se requiere, tercero, que la tradición se haga en virtud de un título hábil para transferir el dominio. O sea, que si vos haces la tradición, pero precedida de un arrendamiento, no vas a adquirir el dominio. Si haces la tradición precedida de un comodato, no vas a adquirir el dominio. Ahora, si la haces precedida de una compraventa, de una permuta, de una donación, una promesa de enajenación de inmuebles a plazos, ahí sí vas a adquirir el dominio, porque esos contratos son títulos hábiles. Cumple con el 769 numeral 3. ¿Se entiende ahora el concepto de hábil, título hábil? ¿Qué es un título hábil? Sí. ¿Está? O sea, título es el contrato. Y hábil, está facultado para eventualmente producir un efecto real, que acuérdense que los contratos no producen efectos reales en nuestro derecho. O sea que está facultado el título hábil para producir un efecto real si y solo si es seguido del modo necesario. Entonces, volvemos acá, ejemplos de títulos hábiles, compraventa, permuta, donación, promesa de enajenación. Ejemplo de títulos no hábiles, arrendamiento, comodato, mandato. ¿Está? Seguimos. El modo, ¿qué es el modo? Es el modo con el cual se adquiere el derecho real. En nuestro derecho hay 3 modos. Tradición, que ya la dieron, que permite adquirir la propiedad y derechos reales de goce. La inscripción en el registro, que es el modo de adquirir derechos reales de garantía, como la hipoteca, la prenda sin desplazamiento, el derecho real que genera la promesa de enajenación de inmuebles a plazos, que la van a dar después, y la entrega en la prenda común. O sea, por ejemplo, caso de la compraventa ya lo vimos. La compraventa para transferir la propiedad tiene que ser seguida del modo ¿cuál? Tradición. Tradición. Ahora, contrato de hipoteca. Lo van a estudiar después en contratos. Pero para que nazca el derecho real de hipoteca, ¿qué se precisa? Inscripción en el registro. La Inscripción en el inscripción. registro. Si no inscribirse en el registro, no va a nacer el derecho real. Entonces, la inscripción es el modo. ¿Sí? Es el modo, es el medio para que nazca el derecho real. En un caso la tradición, en el caso de, por ejemplo, la hipoteca, es la inscripción en el registro. Y en otros casos la prenda común es que se entregue el bien, la prenda con desplazamiento, que se entregue el bien. Esos son los distintos modos que podemos tener. Pero siempre para producir el efecto real, entonces precisamos el título hábil, Perdón que seguido del modo que corresponda. ¿Sí? Perdón que le interrumpa. En la entrega sería, por ejemplo, un bien mueble, ¿no? Sí, estamos hablando. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, pará, déjenme ver un cachito. Entonces, por eso, si usted lee en Gamarra, van a ver que dice que la transferencia de la propiedad se produce con la juxtaposición de 2 negocios, el contrato más el título más el modo.
Habla de yuxtaposición. ¿Y por qué es esto? Porque vos tenés que sumar las dos cosas para lograr esta transferencia de propiedad. Con el título solo, aunque sea hábil para transferir, no lo lográs. Y con la tradición sola no lo lográs. Tiene que haber las dos cosas. Título más modo. O sea, grábese, título más modo, título más modo. Repítanlo como loco, título más modo para transferir la propiedad. ¿Está? O para constituir un derecho real en caso de hipoteca, es título, contrato de hipoteca, más inscripción en el registro. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Chicos. Sí, Sí, profe. sí, Bueno, ahora seguimos con la ubicación. Ya tenemos entonces cómo evolucionó históricamente el contrato. Tenemos el concepto de contrato en nuestro derecho. Ya desmenuzamos el 1247, lo entendemos, sabemos lo que son partes, sabemos lo que son terceros, sabemos lo que son efectos obligacionales, por eso dice que se obliga a. Sabemos que nuestro derecho de contrato no produce efecto real. Y ahora vamos a ubicar el contrato en la teoría general del negocio. Y eso está vinculado con una de las clases, de primeras clases de Mariana, de hecho, acto, negocio jurídico. Hecho, perdóname que los círculos concéntricos son medios, no sé lo que dice, pero se entiende. Lo más grande es el hecho jurídico. Después está el acto jurídico, que es el hecho con voluntad. Después está el negocio jurídico, manifestación intencional de voluntad que tiende a la producción de efectos jurídicos. Y está el contrato, que es un negocio jurídico particular. Es el negocio jurídico que genera obligaciones. ¿Está? Pero en esta teoría general, ahí ubicamos el contratito, lo que está pintado rosadito. Ahí está el contrato, que obviamente es un negocio jurídico, que obviamente es un acto jurídico y obviamente es un hecho jurídico. Pero es algo, es como, son cosas concéntricas. ¿Está? Ahí está el contrato. Y la clasificación, esto nos lleva también a la clasificación de los negocios jurídicos según sus efectos. Ya vimos que el contrato es un negocio jurídico, ¿no? Lo vimos. Ahora vamos a ver en esta clasificación de negocios jurídicos en los efectos dónde está el contrato. Por eso da este esquema. Y acá lo que está en rosado, ahí está el contrato. Porque los negocios jurídicos pueden ser dispositivos en sentido amplio, que ¿cuáles son? Los que modifican una situación jurídica preexistente. ¿Está? Eso se llaman dispositivos en sentido amplio. Se oponen a los declarativos, que no modifican nada, sino que constatan una situación jurídica preexistente. Ejemplo, la partición. Habrán sentido que la partición es declarativa, o sea que se retrotrae la fecha de fallecimiento del causante. Declara algo, no constituye algo. ¿Sí? O sea que negocios jurídicos estamos en sentido amplio, dispositivos en sentido amplio, está declarativo, acá seguro no está el contrato, porque el contrato modifica la situación jurídica, tan es así que crea obligaciones, ¿no? Lo declarativo no está el contrato, seguro. Ahora, los dispositivos en sentido amplio se dividen a su vez en dos. En dispositivos en sentido estricto, que hay extintivos como la renuncia, que hay translativos como la traición, hay constitutivos como el usufructo, y hay negocios obligacionales. ¿Y qué les parece acá? ¿Y esto qué es? ¿Un negocio obligacional qué es? ¿De qué venimos hablando hace una hora? El contrato que El contrato. Obligaciones, claro. El contrato está acá, es eso que está marcado en fucsia. El contrato en esta clasificación entra acá, es un negocio jurídico obligacional. Y dentro de esos contratos o negocios jurídicos obligacionales vamos a tener algunos hábiles para constituir un derecho real. ¿Qué quería decir eso con hábiles? Que seguidos ¿de qué? De un modo y va a generar un derecho real. O hay títulos, o sea, negocios obligacionales que no son hábiles. Por más que lo siga de cualquier modo, no van a producir efecto real. Pero o sea, lo importante es que el contrato lo ubicamos acá, para que ustedes lo ubiquen. Por eso, el título, ubicación del contrato en la teoría general del negocio jurídico. Está acá en esta clasificación, el contrato está en esta parte fucsia, son negocios obligacionales. Y dentro de ellos tenemos algunos hábiles para constituir derecho real y algunos no hábiles. ¿Está? ¿Lo tienen ubicado en sus cabezas? ¿Sí? Sí, profesora, sí. Está. ¿Cuál es la relevancia de esta clasificación? Si son negocios obligacionales o dispositivos en sentido estricto. Y alguien habló ahí de legitimación para disponer. yo ¿Sí? voy. Sí. ¿Quién era yo? Facundo. Facundo. ¿Y qué? La legitimación para disponer, vos dijiste algo
de que no puede transferir, que no es dueño. Claro, yo por ejemplo quiero vender un edificio, ¿Mm? pero sin embargo tengo una casa. O sea, yo no puedo ofrecer un edificio, venderte un edificio si lo único que tengo es una casita de 5x5, por ejemplo. Pará, o vos querés vender la casa que en realidad es del vecino. Pero Ah, querés mejor, venderla. por ejemplo, sí. ¿Está? Vamos a hacer caso. Ahora, vos dijiste de transferir la propiedad, ¿no? Volviendo a esta diapositiva. La transferencia de la propiedad, ¿dónde la ubicás acá? En este esquema de la clasificación de negocios jurídicos según sus efectos. ¿Es un negocio declarativo? No, es No. dispositivo en sentido estricto porque tiene modo de tradición. Perfecto. Entonces, la transferencia de la propiedad lo ubicás acá. Negocio dispositivo en sentido estricto, traslativo a tradición. No estamos hablando del contrato. El contrato, acordate que era negocio obligacional. O sea, lo que tú planteaste en la legitimación para disponer, que es perfecto, está bien, no puede transferir más derechos del que se tiene, no puede transferir la propiedad a quien no es dueño, pero ahí no estamos hablando del contrato, estamos hablando de la tradición. De negocio, dispositivo en sentido estricto, traslativo, tradición. Entonces yo te pregunto, te cambio ahora la pregunta. ¿Podés tú obligarte a vender la casa de tu vecino? No porque no es mía. ¿Quién da más? ¿Todos están de acuerdo que no se puede? Yo sí. No, no se puede. Yo me tiro a la piscina. ¿Quién es, Néstor? ¿Quién dijo? Sí, sí, yo. A ver, ¿por qué te tiras a la piscina? ¿Y por qué no? Porque para mí no. Ah, pero ¿por qué? No, a mí me tiene que dar explicaciones. Porque sería estar actuando sobre esfera ajena y no tiene la capacidad como representante o mandatario para hacerlo. A ver, pará, en una compraventa, que no lo dimos, ¿no? En una compraventa, ¿el vendedor se obliga a qué? A entregar la casa. A entregar la cosa. ¿Está? Y ponele que se ponga la cláusula de título perfecto que se llama, que se obliga también a transferir la propiedad. Ponele, hasta eso, se obliga. ¿Está? Y el otro a pagar el precio. Tú te obligás a eso. ¿Está? ¿Te podés obligar a eso o no? Profe, sí se Técnicamente puede. El sí. contrato de compra-venta de cosa ajena es totalmente válido en el derecho. El tema es, ¿De dónde sale eso? no me acuerdo el artículo en este momento, pero A porque ver, vos imaginate, 1669, ¿me lo lees? ya te lo busco, porque no lo tengo en la mano. Pero en realidad el contrato de compra-venta sí es válido. El tema va a tener un problema de eficacia después. ¿De Porque vos te eficacia estás te comprometiendo a parece? futuro. Sí, pará, que esto me interesa. Es verdad, la compraventa de cosa ajena a nuestro derecho vale. La vamos a ver. Vale si cumple con todos los requisitos de ese artículo 1261 que los vamos a estudiar después, pero que ya los leímos. Profe, Capacidad. Leo 1669. Sí. La venta de cosa ajena vale sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan Está, por pero no el importa, defecto. la venta de cosa ajena vale. ¿Está? Bien. Entonces, vale. Lo primero que dijeron que no valía, no, error, vale. Lo segundo que dijeron, es ineficaz. ¿Cuál es la eficacia de un contrato? ¿Qué genera un contrato? Que genere efecto. Obligaciones, ¿no? El contrato, si tú te obligas a vender la casa a tu vecino, ¿tú quedas obligado a venderla, a entregar la casa? O si te obligaste a transferir la propiedad, ¿quedas obligado a transferir la propiedad? Sí. ¿Nace esa obligación o no? Sí. Sí. Sí, entonces Sí. eficaz es también. Es Lo que, válido y es eficaz. lo que él tiene que hacer para que se transfiera realmente es conseguir la propiedad antes de Está, por que eso, si tú no sos el dueño, no vas a poder cumplir con esa obligación, que es otra cosa. Pero el contrato fue válido y el contrato fue eficaz porque produjo efectos. Nació la obligación. lo que Puede no ser ejemplo podría de esto hacer de... nunca es obligar al vecino a que venda esa casa. Eso Ah, no pero lo lo que puede me hacer. importa es esto que viene ahora. Entonces, lo que hablamos de la legitimación para disponer, que la mencionaron por ahí, es la posición de un sujeto frente a la cosa y que solo se vincula con el negocio dispositivo en sentido estricto, no con el negocio obligacional. Es un requisito de eficacia del negocio dispositivo en sentido estricto.
La tradición hecha por el no propietario no produce efecto real, no transfiere la propiedad, dice el 775, inciso 2. Pero la falta de legitimación para disponer no afecta al negocio obligacional. Por eso, por lo que venimos diciendo, la venta de cosa ajena es válida y también es eficaz. Es válida si se cumple con todos los requisitos que vamos a ver, y es eficaz porque nace obligación, nace la obligación de entregar, o si te obligaste a transferir la propiedad, van a ser la obligación de transferir la propiedad. Lo que pasa es que no vas a poder cumplir. Y eso, perdón que está la perdón. Eso va a ser un tema de incumplimiento. Pero O sea, no, profe, entonces que el contrato se perfeccione y eso, pero no se puede transmitir la propiedad. Digo, el transferir. contrato se va a perfeccionar. Vamos a ver que el perfeccionamiento es un momento particular de formación del contrato, que si se cumple con los presupuestos, elementos y requisitos de validez, que vamos a ver después, que ustedes no tienen por qué saberlos ahora, el contrato se perfecciona, se forma, quiere decir. Y las obligaciones van a nacer. Por eso es eficaz. Es eficaz porque produce obligaciones. Ahora, si tú después las vas a poder cumplir o no, es otra cosa. Claro, después te va a trancar, perdón que interrumpa, el incumplimiento al no poder producir el efecto real. Claro, no se va a producir efecto real y tú vas a incumplir el contrato. ¿Por qué? Porque no sos dueño. Pero la compraventa de cosas ajenas, la compraventa del vecino, vos la podés hacer. Tú puedes decir, sí, yo te vendo la casa del vecino. Hasta me obligo a transferirte la propiedad. Y vas a quedar obligado. Y si no cumplís, vas a tener las consecuencias del incumplimiento. Pero la venta de cosas ajenas es válida y es eficaz. Porque la legitimación para disponer, que es esa posición del sujeto relaciona a la cosa, no tiene ningún vínculo con el negocio obligacional, que es el contrato, sino con el negocio dispositivo en sentido estricto tradición. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias, profe. Como las cosas que iban hablando, mencionando ustedes, hay que tomarlas y entenderlas y comprenderlas para aplicarlas bien. Consulta. Vos no vas a poder cumplir con la entrega de la No, cosa y vas a tener consecuencias cuando- por el incumplimiento, pero multa y demás. pero siempre y cuando la casa no esté vacía y yo Ah, lo puedo eso hacer. es según lo que hayas acordado. No. Para transferir propiedad tienes que ser dueño. Si no sos dueño, no puedes transferir la propiedad. Pero, Aunque esté vacía la casa. pero Creo que eso lo que sucede igual. Lo que María José quiere decir es que la persona que la compra se puede hacer de esa propiedad, que obviamente es por otro Pero capaz camino. que la podés formas de entregar, reclamar serán pero si te diferentes, obligaste a pero- transferir la propiedad, no estás cumpliendo totalmente. No estás transfiriendo la propiedad. Podés entregar la cosa sin transferir. ¿Está? Es en la entrega de la cosa, no la transferencia. Por eso, normalmente el de la compraventa surge la obligación de entregar, pero se puede llegar a obligar a transferir el dominio, que es la cláusula de título perfecto. Esa transferencia no la vas a poder hacer, porque no sos dueño. Pero, profe, por Sí. ejemplo, hay casos donde que vos no tengas la cosa en la inmediatez no significa que no te puedas obligar, porque yo, por ejemplo, puedo firmar un contrato de compra-venta de un celular que en este momento no lo tengo, pero como lo firmé en determinada fecha, a ese momento capaz que ya lo tengo y ya lo puedo transferir. Bueno, está, ahí cumplís, está bárbaro. Ahí sí, nace la obligación, aparte vas a cumplir, porque se pacta un plazo suspensivo y al momento que vence ese plazo y que por lo tanto devenga exigible, creo que hablaba Mariana la otra vez, la obligación tú vas a poder cumplir porque sos dueño. Eso está bien, pero yo lo que quiero que... Entonces, ¿este contrato solo se va a perfeccionar por prescripción? La transferencia de propiedades, si tú el contrato, que va a ser la compraventa, queda perfecto al momento de la compraventa. Tú decís la transferencia de propiedad, que es distinto al contrato. Sí, la La transferencia podrá de eventualmente adquirir por prescripción adquisitiva o si el verdadero dueño ratifica. Pero lo que me importa acá es que entiendan por qué la compraventa de cosas ajenas es válida y eficaz en nuestro derecho. ¿Por qué? Porque nuestro derecho de contrato genera obligaciones, no genera efectos reales, genera efectos personales. Esa es la explicación. ¿Está? Sí. ¿Sí? Vamos que nos quedan 7 minutos y nos queda un temita más ahí. Conclusiones de lo que venimos hablando. El contrato es un negocio jurídico entre vivos, no lo dijimos, pero está, es así, que genera obligaciones. Según la cantidad de partes, es un negocio jurídico bilateral, puede ser plurilateral. Según sus efectos, está en el grupo de los negocios jurídicos dispositivos en sentido amplio y dentro de él se ubican los negocios obligacionales. En Uruguay no existe contrato con efecto real.
Y relevancia de la legitimación para exponer en relación al contrato. Título. Acuérdense que es un requisito de eficacia de la tradición, no del contrato. Entonces, pregunta básica. ¿Cómo se transfiere la propiedad en nuestro derecho? ¿Qué se precisa para transferir la propiedad en nuestro derecho? Y acá me tienen que gritar. ¿Qué se Título más precisa? modo. Título, hábil, Título más profe. modo. Muy bien. ¿Qué título? ¿Cualquier título? No, título No, hábil. uno que sea Título hábil. hábil. Título Bien, hábil está. más modo. Bien. ¿Y cuál es la diferencia con el sistema francés? ¿Se precisaba título más modo? No. Que los contratos generan efectos Bien, reales. bien. Check. Muy bien, chiquilines. Vamos ahora. ¿Cómo va a jugar a bajar ahora eso? Ahí. Está, función económica de contrato, lo vean, es solo. No, me interesa más esto. La autonomía privada. Que nos quedan 5 minutos. ¿Qué es la autonomía privada? Está identificada con la libertad humana o con un aspecto de esta. Es la libertad de contratar, dice Betty. Es el poder que atribuye la ley a los particulares de crear derechos, es decir, de establecer normas jurídicas. Está. Es el poder de autodeterminación de la persona. El principio de autonomía privada antecede a la ley y solo en última necesidad se acepta algún recorte. Vamos a ver acá. Cada sujeto, por su carácter de tal y como reafirmación del mismo y de su autonomía privada, tiene la posibilidad de crear normas, dicen Cafaro y Carnelli. Y después vamos a ver que uno de los presupuestos del contrato es el poder normativo negocial, que es nada más y nada menos que el poder de crear normas. Es el poder que nos da la ley de crear normas. ¿Está? Lo vamos a ver después, les repito, pero para que lo tengan en cuenta. Este principio de la autonomía privada se manifiesta en un contrato en un doble sentido. Por un lado, que tenés la libertad, los sujetos tenemos la libertad de celebrar o no un contrato. Tenemos autonomía, podemos decidir, tenemos libertad. Y otra cosa es que tenemos la libertad de fijar sus elementos y el contenido del contrato. ¿Cómo lo queremos pactar? ¿Qué precio queremos pactar? ¿Qué plazo queremos poner para el pago? Bueno, lo establecemos las partes. Hay límites a la autonomía privada. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, habrán sentido los contratos de adhesión, ¿no? ¿Hablaron? ¿Sintieron Sí, hablar? el del teléfono, Lo de las por ejemplo. cláusulas abusivas, ¿no? Claro, una cosa es la cláusula abusiva y otra cosa el contrato de adhesión es cuando te lo dan redactado, te dicen vení, firmá. Claro, No ya hay están poder de pactadas negociación. dentro de Andá a las negociar el cláusulas. contrato con UTE. Andá a negociar el contrato con Antel. Andá, nada, vos vas y firmás. También, profe, cuando se va o se atenta contra las normas de orden público. Ahí está. También, pero acá estamos, es otro límite. Acá, un límite es contrato de adhesión cuando te lo dan redactado y vos la verdad que no tenés chance de no negociar. que tenés. Un El contrato pendiente del de carrito no sé qué lo hiciste legal. chiquito, pero está el grande en el mueble. Pará, No alguien lo vi, que no se lo vi. silencie porque no. Por Dios. Profe, que Ya me hablemos quedan solo, no 5 se minutitos. entiende. Sí, por eso, vamos a No se seguir que queda entiende, poquito. muy rápido. ¿Qué? Vamos con calma, profe, porque todos hablan al mismo tiempo y se genera una confusión y realmente está, No, pero aparte no están silenciados y estamos sintiendo cosas de... Pero no, era alguien que estaba con el micrófono abierto Por hablando. eso, por eso. Pero estamos hablando de los límites de la autonomía privada, que se dan, por ejemplo, cuando hay un contrato de adhesión. O sea, el contrato te viene redactado. Y vos no lo puedes negociar. Vas y firmás. Otro caso de limitación es cuando querés hacer un contrato ilícito o con fraude de la ley. Ahí la ley te delimita, te dice, no, esto no. Otro caso, bueno, relaciones de consumo. Ahí hay normas, ¿sí? Que priman sobre la autonomía nuestra, sobre nuestra libertad. No podemos pasar por encima. Y ahí está también lo que llamaban, denominaron recién el orden público. Por ejemplo, la ley de... ¿viste? Vieron que hay leyes que dicen, esta norma es de orden público. O sea, ¿qué quiere decir que es de orden público? Que no se puede pactar en contra. No se puede pactar en contrario. Es un claro límite a la autonomía privada. No te permiten a ti hacer otra cosa distinta a lo que dice la norma. Por ejemplo, los contratos de alquileres de la ley vieja 14.219, que cuando los contratos están regidos por esa ley, pero lo van a ver después. Y terminamos esto con un caso jurisprudencial, nos quedan 2 minutos, para que vean cómo en nuestro derecho, en los tribunales, se aplica este principio de autonomía privada. Es un caso que, tal, mirá ya de esta revista, hasta el caso tal, página tal, sentencia tal, el tribunal tercero. Es un caso vinculado al artículo 5 de la ley 18.615 que decía, los valores, está vinculado al tema con una fijación de un precio
que el artículo dice, los valores emergentes y sus variaciones debidamente publicados por la autoridad competente serán tomados en cuenta como precios mínimos, dice la norma, para el cálculo de la productividad en el sector avícola a los efectos de fijar los pagos de las crianzas realizadas. El tema, por lo que se decía en la sentencia, es que fijaron las partes en el contrato un precio mínimo a esto que la ley, que este artículo denomina precio mínimo. ¿Se entiende? Un precio menor a este precio mínimo. Entonces, en el caso se discutía, indudablemente, el acreedor quiso cobrar y el demandado dijo, no vale porque vos me estás cobrando un precio más, que no me respeta este mínimo. Entonces, ¿las partes podían fijar un precio menor a esos valores? Era la pregunta. ¿Podían o no? ¿Y qué dijo el tribunal? Miren cómo aplican acá todo lo que venimos diciendo. Tratándose de un contrato entre empresas con similar poder negociador, rige inicialmente el principio constitucional de libertad de contratación y su corolario de autonomía de la voluntad. Y ello por cuanto la base de la teoría general de los contratos en nuestro derecho es el principio de la autonomía de la voluntad, lo que implica el reconocimiento de un poder de autorregular los propios objetivos e intereses que las partes desean. Y toda excepción a dicho principio debe surgir en forma clara e inequívoca y estar consagrada en una ley formal fundada en razones de interés general, artículo 7 de la Constitución. Y en cuanto a este caso, eso como concepto general. Y en cuanto al caso concreto, ¿cómo lo resolvió este tribunal? Dijo, estima la sala que la redacción de la disposición legal en examen no conduce en forma clara e inequívoca a entender que se encuentra expresamente prohibido a las partes de un contrato de cría de aves a fijar precios inferiores a un mínimo sin dejar de reconocer la opinabilidad del punto. Sí, ¿no? Está como opinable porque decía claramente precios mínimos, pero bueno, esto es lo que decía el tribunal. Entiende el tribunal que ante la ausencia de una regla clara que limitara la libertad de contratación, el precio del negocio celebrado entre las partes no se encontraba excluido del ámbito de cuestiones sobre las cuales los contratantes podían acordar en pleno ejercicio de su libertad constitucional y de su poder normativo negocial, que es lo que venimos diciendo. En otro orden, la sala no comparte la argumentación del recurrente relativa a que la ley de 18.615 sea una norma de orden público, pues la misma no dispone expresamente de tal carácter y no regula cuestiones relativas a valores imperantes en la sociedad sin las cuales ésta no pueda subsistir. ¿Vieron que esto es algo que parece O sea que tan teórico? podían fijar un precio menor. Bueno, según este tribunal sí, reconoce que es opinable, porque el artículo dice como precios mínimos, pero el tribunal interpretó y dijo, no, esta norma no es muy clara, como para limitar, el precio lo podían negociar las partes, podía ser inferior a este precio mínimo, así que esta cláusula del contrato es válida. Chau. Así, aplicando lo que venimos diciendo en un caso concreto, para que ustedes lo tengan, lo puedan bajar a tierra. ¿Está? Pero les quedó claro, chicos, esto vimos la evolución jurídica, vimos el derecho uruguayo, el concepto y los elementos, que eran convención, sujetos o partes y la finalidad, la diferencia entre título y modo, vimos la ubicación del contrato en la teoría general del negocio y vimos la autonomía de la voluntad. ¿Les quedó? Sí, profesora, usted sube esto hoy, porque así yo vuelvo a mirar otra vez la clase y vuelvo a sacar las ideas. Sí, se sube, sí. Yo no lo sé subir, pero le pido a Mariana. Ok. No se rían, ya voy a aprender. No, yo soy igual, o sea que por eso me río, porque yo soy